Bien. Vale, pues vamos a empezar. Estamos en la lección número 10. Y el título que lleva esta lección es Piensa en lo que estás pensando. Piensa en lo que estás pensando. Y pues normalmente esto es normal, vivimos, andamos, hablamos y no nos damos cuenta de por qué lo hacemos. Vivimos como por inercia, no pensamos, no nos paramos a pensar por qué hago esto, o por qué hago aquello, o por qué hablo de esta manera. O sea, no lo pensamos, es algo que surge por inercia, ¿verdad? Y lo que en esta clase queremos un poco señalar es pues ver por qué muchas cosas ocurren en nuestra vida, por qué hay situaciones, hay problemas, hay circunstancias que se dan en nuestra vida y que a veces no entendemos, no comprendemos. Y como yo digo tantas veces, el problema casi nunca está fuera, el problema está dentro, ¿verdad? En muchas veces. Así pues, si nos paramos a pensar esto que estamos hablando, nos daremos cuenta que en alguna manera estamos como programados, como reseteados, como formados, ¿no? En alguna manera estamos ya como trabajados y somos como somos porque hemos recibido de parte de fuera, de nuestros padres, de la escuela, de la televisión, de la radio, de los amigos, vamos recibiendo pensamientos y formas que vamos asimilando, que poco a poco nos van formando como nosotros somos. Y no nos damos cuenta que todo es porque aquí admitimos en nuestra mente unos pensamientos que van creando esa forma de ser que tenemos. Y a veces no entendemos cómo nos pasan las cosas, pero es porque realmente lo hacemos por inercia. Y algo precioso que ha ocurrido en nuestra vida, los que somos del Señor, creyentes, es que ha venido una luz. Y ahora ya podemos ver las cosas a la luz de esa luz. Así pues, podemos pensar personas que han nacido en una cultura, por ejemplo los árabes, vamos a suponer, los chinos, lo que sea, ¿no? Pues el 99,9, ¿verdad? Van a tener la religión musulmana, van a vivir como musulmanes, van a vestir como musulmanes, van a comer como musulmanes, ¿verdad? Y esto lo pongo como ejemplo, que en nuestra vida nacemos en un contexto y empezamos a asimilar todo lo que nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, los maestros, la televisión, el ambiente, ¿verdad? Nos va introduciendo y vamos viviendo de esa manera, automáticamente. Entonces, no nos hemos parado nunca a pensar por qué es esto, por qué es aquello, por qué hago así o por qué hago de la otra manera. Así pues, el principio de esa manera de vivir, que admitimos como normal, ¿verdad? Lo que hace es que va impactando poco a poco en nuestra vida y va impactando no solamente en nuestra vida, sino en nuestro entorno. Y vamos creando un entorno. Y si nos damos cuenta, los hijos nos parecemos a los padres, y los nietos se van pareciendo, ¿verdad? Y en alguna manera todos vamos cogiendo como una forma, como una imagen, ¿no? Como una manera de ver, de reaccionar, como de carácter, ¿no? Entonces, hasta ese momento en que no nos hemos cuestionado nada, pues vivimos así y nos parece normal. Y bueno, y el que hace sí, yo recuerdo cuando visitábamos en la cárcel, hacíamos reuniones en la prisión, ahí en Albacete, donde estuve de pastor. Yo recuerdo con un chico que venía con mucha ilusión al Señor, incluso, bueno, orábamos por él, parecía que era casi creyente, ¿verdad? Y él me decía, yo no sé por qué estoy en la cárcel. Digo, pero ¿tú por qué has entrado a la cárcel? Dice, pues yo traficaba con droga. Dice, pero yo no obligaba a la gente a comprarme. Claro. Y uno dice, pero bueno, ¿no? Es un buen análisis.
Claro, yo no obligaba a nadie a que me comprara. Pero yo, si podía ayudar a alguien, lo ayudaba. Si hacía no sé qué tal. Y él aún venía como bueno, ¿no? Y como injustamente que estaba en la cárcel. No, pero si nos damos cuenta, somos así. Somos así. Nos justificamos. Nos justificamos. Claro, pero es que eso es muy cuestionable, ¿verdad? Entonces piensa en lo que estás pensando. Piensa qué pensamientos hay en tu mente, ¿verdad? Porque cuando venimos a Cristo, ahora tenemos la posibilidad de ver las cosas como Dios las ve. Recordáis que leíamos en Romanos capítulo 12, verso 12, ¿verdad? Que dice, no os conforméis a este siglo. Claro, hemos sido formados de una manera. Estamos formados de esa manera. Y dice la palabra, no os conforméis. No estéis de acuerdo, no toméis la forma, ¿verdad? Sino examinaos y transformaos ¿por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que donde hay que cambiar, ¿verdad? No es en el entorno, no es en lo que hay, sino aquí es donde hay que cambiar. Aquí, en nuestra mente, es donde debemos renovarnos. Porque son los pensamientos, son los que gobiernan nuestra vida. Como tú piensas, así tú actúas. Como tú piensas, así reaccionas. Como tú piensas, así surgen los sentimientos en tu corazón. Hemos puesto el ejemplo, ¿no? Tú vas tan tranquila, tan tranquilo, y de pronto pasa alguien y como que hace un gesto, o te parece a ti que hace un gesto, ¿verdad? Y enseguida uno, ese pensamiento, mira, no me ha mirado, o no me ha saludado, o mira, qué soberbia, o qué no sé qué, y empiezas a darle vueltas. Y esa persona te empieza a caer gorda, pero gorda de verdad, ¿no? Y todo eso, ¿por qué? Simplemente porque has dejado entrar un pensamiento. Si queréis enseñar vosotras, yo os dejo, Claro. Si quieren enseñar las dos, yo les dejo una caula aparte. Atiéndanme a mí. Atiéndanme a mí. Bien. Entonces decimos que cuando venimos al Señor, ya recibimos una luz diferente. Recibimos una visión y una manera de entender las cosas que ya no es como la anterior. Por eso nos convertimos. Por eso nos convertimos. Y por eso nos damos cuenta de que yo cuando me convertí, yo pensaba que yo era bueno. Yo no pensaba que yo tenía pecado, ni que eso era para los borrachos, los asesinos, los ladrones, los traficantes. Pero yo no había matado a nadie nunca, ¿verdad? No había robado nunca a nadie. Y yo me pensaba que era bueno. Pero cuando llegue el Señor y toca tu corazón, tú te quebrantas y tú empiezas a ver que realmente no somos buenos. Cuánto daño hacemos, cuántas cosas fuera de lugar hacemos, ¿verdad? Cuántas cosas malas hacemos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos programados a creer que eso es lo normal. Es el dicho popular de la calle, ¿verdad? El que hace mal al que ha hecho mal, ¿no? El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Algo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Porque eso es el mundo, eso es normal, pues eso es normal. ¿Qué es normal? Que yo me encuentro, hola María, yo me encuentro una cartera y me la quedo en vez de llevarla a la policía y tal, eso es normal, pues qué tonto el que devuelve una cartera. Eso es el mundo, ese es el pensar, eso es como nos han formado. Pero cuando venimos al Señor, todo eso ya no te cabe, ya no te entra. No puedes hacerlo, ¿no? Lo ves de otra manera, lo ves desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque hemos recibido luz. Y al recibir luz, recibimos realmente una visión diferente. Y ahí empezamos, ¿no? Y es tiempo en el Señor de que nos demos cuenta de esos detalles. Porque el enemigo quiere seguir trabajando en nuestra cabeza. Él tiene ahí cosas. A veces cuando las personas decimos o dicen, es que yo soy así. Y creyentes de muchos años. Es que yo soy así. Y te dan unas puñaladas que te dejan muerto, ¿verdad? Porque es un carácter, unas formas, unas maneras, unas palabras, ¿no? Y te dicen, yo soy así. Y no nos damos cuenta que eso, somos así, fuimos formados así, y ahí en nuestra mente quedan fortalezas. Quedan que tú dices que ese es tu carácter. Que no es verdad.
Esas son fortalezas que el enemigo tiene aún en nuestra vida. Cosas que nos hacen reaccionar, que nos hacen dañar, que nos hacen ofender, que nos hacen fallar, que nos hacen defraudar a la gente. Es que yo soy así. Oye, pues que no lo hubiera... Y no nos damos cuenta que son fortalezas y es tiempo de que nos paremos y empecemos a examinar eso como realmente, como que eso no tiene que estar ahí. Eso tiene que desaparecer de nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, párate a pensar en qué estás pensando, cómo estás pensando. Detente, ¿verdad? El mundo y la sociedad lo puede ver normal, pero en el Señor ya tenemos otra luz. Ya no podemos ver. Nosotros debemos distinguirnos de la gente del mundo. Ellos no ven más, ¿verdad? Fijaros que dice en Efesios capítulo 2 y verso 3. Dice, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fijaros, lo que digo siempre, ¿verdad? Fijaros cuántas veces la Biblia habla de lo importante de los pensamientos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué pensamientos dejas que aniden en tu mente y en tu corazón? Cuando vienen esos golpes, ¿verdad? Ya conté, ¿verdad? Como una pequeña piedrecita, muy chiquitina, ¿verdad? Yo iba por la carretera y de pronto dio un golpecito, una piedrecita, es insignificante, dio un golpecito y me rompió toda la parabrisas del coche. Un pensamiento. Recordaba a Elías, ¿verdad? Elías va al monte Carmelo, ahí manifiesta la gloria de Dios, desciende fuego del cielo, victorioso, arrepentiros, escogeos a quien sirváis, y de pronto le viene esa piedrecita que le dice la reina Jezabel, mañana vas a estar muerto, te voy a matar. Y ¡buah! Y se asusta, pero de tal manera que sale pitando por el desierto, huye y se tira debajo de una retama y le dice a Dios, quiero morirme, mátame. O sea, de repente, cuando dejas entrar esos pensamientos, son poderosos, para destruir. Así pues, cuando el enemigo tiene fortalezas en nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta para no caer en la trampa del enemigo. Así pues, dice, ahí vivíamos nosotros también en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjate, es que de verdad, cómo habla la palabra, qué importantes son. Que tengamos conciencia de nuestros pensamientos. Es la palabra de Dios la que nos advierte que los pensamientos tienen poder para transformarnos. ¿En mal o en bien? Nuestros pensamientos, según como tú dejes entrar, ¿verdad? Los pensamientos crean esos sentimientos que nos hacen actuar, como Elías, por miedo. O sea, viene un pensamiento, de pronto un sentimiento, ¡ay, que me mata! Y actúas de esa manera. ¿Te das cuenta? Hay una secuencia, pensamiento, sentimiento, ¡fua! Acción. No te merece. Pensamiento, sentimiento, que me hizo para acá, me da... ¡buah! Desechado, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos que ahí entre uno que está trabajando, ¿verdad? Para que nuestra vida no prospere, para que no seamos bendecidos, para que no seamos de bendición, porque sabe el diablo que tú tienes un algo precioso de parte de Dios. Volvemos a mencionar aquel versículo que mencionábamos al principio del estudio, Proverbios 23, 7. Lo mencionábamos al principio del estudio. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Como es tu pensamiento, así. ¿Es importante el pensamiento? ¿Es importante no dar lugar a esos pensamientos? Y sabemos, sí, es Proverbios 23, 7, ¿verdad? ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres un cambio en tu entorno, en tu familia? Párate a pensar en lo que estás pensando. ¿Y en cuáles son los pensamientos que están gobernando tu vida? Me decía esta mañana, hablaba con un pastor, y me decía que en algún lugar había oído, ¿no?, una predicación, un pensamiento, que decía, claro, cuando uno viene esta cosa,
Los hijos, estoy ya, no sé qué, no sé qué. O sea, en ese momento, ¿verdad? Hacemos eso. Mi esposo, mi esposa, no sé cuánto, ¿verdad? Este trabajo me está matando, ay, no sé qué. Y dice, si Dios dijera, bueno, pues ¿qué? ¿Te molesta el trabajo? Te lo voy a quitar. ¿Te molesta el esposo? Te lo voy a quitar. ¿Te molesta tu hijo? Te lo voy a quitar. Entonces, si de verdad ocurriera eso, nos pararíamos antes de decir, oye, Pero que esto. no se mueran, que se los lleven a una... No hablamos de morir. Hablamos que, dice por ahí popularmente los cantares y todas esas cosas que tiene la gente del mundo, dice que lo que tanto despreciaba, con fatiga deseó, ¿verdad? Que tú estimas y valoras a veces lo que tienes, lo que tenías, cuando lo pierdes. Lo que quiere decir esto es que a veces nuestra mente se llena, ¿verdad?, de esos pensamientos negativos, de no sé qué, se amontona ahí en la cabeza un montón de ideas, ¿verdad? Y quieres arremeter contra todo, párate. Ya hemos dicho varias veces, la precipitación no es de Dios. La precipitación no es de Dios, es de aquel que viene a estafar, a engañar, el que te quiere vender la giralda. Y te dice, venga, mira. Pues eso. Entonces, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es esa persona. Y que si queremos cambios en nuestra vida, parémonos a pensar en qué estamos pensando. La Biblia nos enseña que debemos afirmar nuestros pensamientos en el Señor. Afirmar nuestros pensamientos en el Señor. Dice en el Salmo 1 y versos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona será como un árbol que es plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquel que medita en la palabra del Señor de día y de noche. Llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Pastor, disculpe, el Salmo del 1. Salmo 1, verso 1 al 3. Salmo 1, verso 1 al 3. Cuanto más tiempo pasemos buscando en la palabra, estudiando la palabra, leyendo la palabra, reflexionando sobre la palabra de Dios, mayor va a ser la luz que tendremos para juzgar los pensamientos y los sentimientos. Porque nos daremos cuenta de dónde viene eso. Siempre de dónde viene eso. Cuando somos engañados es porque no nos damos cuenta de dónde viene. ¿De dónde surge eso? ¿Por qué viene ese pensamiento? ¿Por qué viene ese sentimiento? ¿Por qué actúo de esta manera? A veces es que no lo sabemos. Yo veo gente que yo sé que no saben por qué actúan de esa manera. No hace mucho hablaba con una persona, estaba ministrándole y me decía, es que no sé por qué lo hago. Yo sé que no debo hacerlo, pero no sé por qué lo hago. Yo sé que no está bien hacerlo y no sé por qué lo hago. ¿Es verdad? Y yo me lo creo. Que la persona no sabe por qué lo hace, porque está siendo envuelta en los pensamientos y en las mentiras del diablo, y cuando viene cualquier apunte o cualquier luz de cambio, ¿verdad? Uno empieza a justificarse. No, es que pero yo hago así por esto. Cuando viene el momento que uno parece que recibe un poquito de luz y que sería el momento de pararnos y aceptar esa luz, ¿verdad? Y en vez de disculparnos, a afrontar esa situación y ver realmente de qué viene, de dónde viene, por qué se origina eso en mi vida, por qué yo soy así, por qué reacciono de esa manera.
¿Por qué yo me siento de esa manera? Dice en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8 y verso 12. San Juan, capítulo 8 y verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida del Señor. O sea, cuando vamos cerca del Señor, el Señor nos alumbra. Pero cuando andamos lejos, nos quedamos atrasados, ¿verdad? Pues la luz está muy lejos y ya no sabemos distinguir. No sabemos distinguir. Jesús es la luz, la palabra de Dios que revela todo, todo. Piensa en lo que estás pensando. Una mente que se conforma cae en una falta de propósito para su vida. Uy, paso, repite eso. Una mente que se conforma cae en la falta de propósito para su vida. Para su vida. Le falta el propósito. Te has conformado. Ya no tienes propósito. ¿Para qué vivir? ¿Para qué? ¿Por qué vivir? ¿Por qué esforzarte? ¿Por qué luchar? ¿Por qué pelear contra eso? ¿Por qué no conformarte, verdad? A eso. Así pues, la palabra de Dios es la fuente de la luz que nos alumbra. Fijaros, el Salmo 119. Es la palabra de Dios como luz. Dice Salmo 119 y verso 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. Es luz que nos alumbra cuando vamos a dar paso, cuando vamos a hacer cosas, cuando vamos a tomar decisiones. Pues la palabra de Dios es la luz que nos va a alumbrar. Es la palabra de Dios la que nos va a revelar, la que nos va a descubrir los engaños en los que en otras veces hemos caído. La palabra de Dios es la que nos va a revelar los engaños que hemos caído, ¿verdad? Ahí hemos caído, pero cuando vamos a la palabra de Dios, el Señor nos habla de tal manera que uno entiende y uno comprende. Dice en 2 Corintios, capítulo 2, 2 Corintios, capítulo 2 y verso 11, dice: ¿para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, que él está mirando. A ver, le decía yo hace poco también a otra persona, ¿verdad? Que estábamos hablando, tenía sus problemas y decía que no entendía por qué tenía esos problemas, que no entendía, ¿verdad? Y dice: yo busco al Señor, yo tal. Y yo digo, pues es que el Señor no solamente, o sea, el diablo no solamente trabaja en ti directamente, el diablo también trabaja en tu entorno. Y tú no eres sabio para ver de dónde viene esto. Vemos aquel pasaje famoso cuando el Señor va a ir a Jerusalén, que va a ser sacrificado, va a morir en la cruz, ¿verdad? Y el apóstol San Pedro lo coge aparte y dice: ven, que tú no hagas eso. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén a morir? Que no, hombre, que no, es que no estás bien, ¿cómo vas a hacer eso? Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, ¿era Satanás, Pedro? No. Que estaba usando, él usa tu entorno. Así que con astucia también nosotros tenemos que ser sabios para ver. Y si viene uno, mi nieto me decía el otro día: es que hay uno que está endemoniado. Digo, es que es verdad, cuando viene uno que está endemoniado, tienes que ser sabia. Porque trabaja en tu entorno, porque se viene a perturbar tu paz, a perturbar tu convicción, a perturbar tu testimonio, a que te revuelques, ¿verdad? Dice un dicho que el que se pelea con un cerdo pierde por 2 veces, porque el cerdo disfruta y tú te ensucias, ¿verdad? O sea, al cerdo no le importa mancharse, pero tú sí, os habrá pasado seguro, como a mí, que a veces has tenido así un poquillo de ese carácter que tenemos y luego te has sentido muerto por dentro, te has sentido horrible, has pasado 3 días como que te iba a dar algo por dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente te das cuenta que has caído en la pelea con el cerdo y dices: pero qué torpe he sido, ¿no? Bueno, ahí el diablo nos agarra, y ahí el diablo trae muchos problemas también en esas situaciones, ¿verdad? Entonces, no ignoramos las maquinaciones. Satanás tiene maquinaciones, ¿verdad? Y dice en 2 Corintios,
señalando otro aspecto del engaño del diablo, dice 2 Corintios capítulo 11 y verso 14, perdón, y dice, y no es maravilla, esto no es maravilla, que nos parezca bueno lo que es malo, no es ninguna maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, el diablo, 2 Corintios capítulo 11 y verso 14, ¿verdad? El mismo Satanás se viste como ángel de luz. O sea, él viene y te dice, pero si es que tienes toda la razón, si eres una santa, si eres un santo, si no sé cómo aguantas. Y uno dice, pues es verdad, pues toma. Ya, lo perdiste. Perdiste la batalla. Perdiste la batalla de tu mente, de tu vida, la has perdido. Entonces, él viene como ángel de luz. Como que es bueno, como que es correcto, como que tienes toda la razón, como que no pasa nada, que tú lo hagas, ¿verdad? Y luego viene ese malestar que nos queda en el corazón, ¿verdad? Dios nos ha revelado que nuestra mente ha sido trabajada, ¿verdad? Trabajada por el enemigo, por la sociedad, por la carne, por la vida en la que nos hemos desarrollado, ¿no? Entonces, por eso debemos pararnos y pensar en qué estamos pensando. Fijaros, la advertencia del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 11. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 11. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Es que esto es del espíritu. ¿De qué espíritu? Bien, ahí, párate y examina de qué espíritu. Dice, no creáis a todo espíritu. Tranquilo, si del espíritu no pasa nada. Este no se espanta, ¿verdad? No se va corriendo si tú te paras. No. Él va a estar ahí. Está en tu corazón. Amados, no queréis a todo espíritu, sino probad los espíritus si realmente son de Dios. Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. O sea, probad los espíritus. ¿Perdón? Primera de Juan, capítulo 4 y verso 11. Probad los espíritus, porque hay muchos espíritus que no son de Dios. Parece espiritual, ¿verdad? Pero realmente no viene de parte de Dios. Y el diablo sabe usar todas las artimañas, todas, usa todo. Tú ya dices, bueno, es que siento de Dios que tengo que orar, ¿verdad? Por ejemplo, y te pones a orar y ya todos los días 1 hora, ahí pues te levantas por la mañana, estás 1 hora, y viene el diablo y dice, no, pero es que Dios te ha dicho que ores. Tienes que estar más tiempo. Y ya uno, como no tiene más tiempo, que tiene que ir a trabajar, tiene que hacer las cosas de la casa, lo que sea, ¿verdad? Ya uno empieza a sentirse mal. Estás haciendo lo que Dios te ha pedido, pero empiezas a sentirte mal porque el diablo te dice que tienes que orar más, que Dios te ha dicho que ores y que tienes que seguir, que no, que 1 hora es poco, que hay que hacerlo más, ¿verdad? Y te trae condenación cuando Dios no te está condenando. Probad los espíritus. ¿De dónde vienen los espíritus? ¿De dónde vienen? Así pues, en otro versículo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4 y verso 24. Está hablando el Señor Jesús y dice, Marcos 4, 24. Y dice el Señor, mirad lo que oís. Esto es chocante, ¿verdad? Mirad lo que estáis oyendo. ¿A qué le estáis dando oído? Porque con la vara que tú vas a medir, vas a ser medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. O sea, ¿qué está diciendo? Tú estás dando oído a cosas que realmente no vienen de parte de Dios. Y vienen unos sentimientos a tu corazón que no son de Dios. Y actúas de una manera, vives de una manera que no es como Dios vive y vas a ser juzgado conforme a esos pensamientos. ¿Por qué? Porque a veces nos quejamos. Yo me acuerdo de uno muy claramente, ¿verdad? Que no tengo amigos. Que la gente no sé por qué. Le digo, pues ¿cómo va a ser? Porque tienes un polo negativo, ¿verdad? Que rechaza a todo el mundo. Si es que no se puede estar a tu lado. Si es que todo lo que hablas es negativo. Si es que todo lo que hablas tal, todo te sienta mal, todo te parece mal. Tú dices blanco, tú dices negro. Azul, morado. ¿No? Vamos, no, venimos. Me levanto, no, me siento.
¿Quién va a querer estar contigo? ¿Quién va a querer estar contigo? Bueno, y somos así muchas veces, ¿eh? Claro, es toda risa, pero es verdad. Pasa en los matrimonios, pasa con los hijos, pasa en las iglesias, pasa en los trabajos. Siempre tengo por esos compañeros, no tengo ningún compañero bueno. Vaya. Estaba en esta iglesia y me he ido porque no hay ninguno que me quiera. Me voy a la otra tampoco. Y ¡jolín! No, sí, yo lo digo siempre. El problema no está afuera. El problema está en ti. El problema está en ti. Examina qué estás pensando, qué dejas entrar en tu mente, ¿verdad? Porque el problema está dentro de ti. Así pues, dice el Señor, mirad lo que oís, ¿a quién le estáis escuchando? Ojo, porque vas a recibir lo que estés dando. Así pues, debemos tener mucho cuidado a quién damos oído y qué pensamientos dejamos entrar en nuestra mente. Piensa en qué estás pensando, en qué pensamientos dejas. Hemos mencionado tantas veces aquel dicho de Martín Lutero, ¿verdad? El reformador, que decía, yo no puedo evitar que los pájaros den vueltas por encima de mi cabeza. Están ahí, ¿qué hago yo? No puedo, los pensamientos, ¡pum!, vienen y vienen y vienen. Lo que sí puedo evitar es que los pájaros se pongan encima de mi cabeza y hagan un nido ahí, en mi cabeza. Eso sí lo puedo evitar. En mi cabeza no. Arriba no puedo hacer nada. Los pensamientos vienen, sentimientos te golpean, ¿vale? Pero yo no tengo por qué guardar eso en mi corazón. No tengo por qué. Te lo puedes echar, ¿vale? Entonces, si nosotros, y lo hemos dicho otras veces, si nosotros dialogamos con el diablo, si dialogamos con sus pensamientos, nos va a derrotar, porque es más listo que nosotros, ¿verdad? Él es padre de mentira. Él es capaz de hacer que una mentira parezca verdad. Sí, igual que estos que van antiguamente por aquí, por los mercadillos, iban personas que llevaban en un pañuelito, llevaban 2 o 3 joyas, que parecían de oro. Mira, la necesito, tengo esto de mis papás y tal, por favor, dame lo que sea, lo que tú puedas. Y la gente, parecía oro, ¿no? No era oro, aquí le llamaban pasteleo, era simplemente pues que estaba con un baño dorado y ya está, ¿no? Pero lo daban como si fuera oro, ¿verdad? Entonces, el diablo viene tantas veces a ofrecerte que parece que es solo lo que te va a dar, pero lo que te va a dar va a ser un garrotazo, ¿verdad? Entonces, si le damos diálogo, si le damos conversación al enemigo, si empezamos ¿cómo le pasó a Eva? Allá en el Edén, ¿qué le pasó? Estaba ahí paseando, viendo todo, comiendo sus frutitas y gozando, y de pronto la serpiente le dice, hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, bien, qué agustito estamos aquí, qué bendecido, qué alegría, qué maravilla, qué bien se está, esto es precioso. Ah, sí, ¿y qué tal? Esto es árbol, qué árbol más bonito, qué bonito, sí. Pues es que Dios ha dicho dice, Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol, y ella dice, no, que va, no. O sea, si la tuviéramos ahí en medio. El diálogo. No darle conversación al diablo. Te va a engañar. Te va a engañar. Entonces, cuando viene, uno dice, en el nombre de Jesús te reprendo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Esto no es, mira lo que te ha hecho. En el nombre de Jesús te reprendo. Fuera. Y no dejo entrar eso ahí. No dejo que anide, no dejo, ¿verdad? Que crezca dentro de mí. Pues sí, dice, por ejemplo, dice en Tito, la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en Tito, capítulo 3, verso 9, Tito, capítulo 3, verso 9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Algunos dicen, no, voy a hablar con los testigos de Jehová para demostrarles qué les vas a demostrar. ¿Qué le vas a demostrar? ¿De verdad tú crees que vale la pena? No. O sea, uno puede hablar con una persona que, de la religión que sea, musulmán, testigo de Jehová, bon, lo que sea, que venga con hambre, con deseo verdadero de conocer la verdad. Oye, yo quiero conocer la verdad. Yo creo que esto es así. Yo creo que es así. Pero a mí me gustaría saberlo sinceramente, porque yo quiero
obedecer a Dios, quiero obedecer a la palabra de Dios. Entonces con esa persona puedes dialogar, puedes hablar, te vas a poner sus razones, sus pensamientos, sus ideas, y tú le vas a mostrar lo que tú sientes y sabes de parte del Señor, ¿no? Pero si no es eso, discusiones necias, que dice aquí, que dice allá, que este versículo, que no sé qué, que para acá, y qué sacas de ahí, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice eso, y dice, fíjate, os voy a dar otro versículo con respecto a esto mismo. En Primera de Corintios, capítulo 11 y verso 16, dice, con todo esto, dice el apóstol San Pablo, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, no te enredes en cosas que no vas a sacar nada, ¿verdad? No vas a sacar nada y vas a ser dañado y posiblemente vas a ser tal, ¿no? Entonces, meditar en la palabra. Hemos leído ese salmo, ¿verdad? Que dice, el Salmo 1, que decía que no andemos, que desechemos andar en camino de pecadores, que desechemos sentarnos con los escarnecedores, ¿verdad? Y que pongamos nuestro deleite en conocer la palabra de Dios. Amén. Ese debe ser nuestro... Porque dice, entonces harás prosperar tu vida. Amén. Cuando tú tengas la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, siendo la que dirige tu vida, vas a hacer prosperar tu vida. Y es verdad, yo estoy encantado en el Señor, de verdad agradecido por todo, por la salvación, lo primero, claro que sí, pero por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo ha transformado mi cabeza, mi mente, mi familia, todo mi entorno. Yo estoy encantado, porque la palabra de Dios ha hecho una transformación de mi vida. Vosotros no me conocíais, hay gente que me conocía cuando yo era jovencete y andaba por el mundo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que cuando tú te deleites en la palabra de Dios, todo te va a ir bien. Tu vida te va a ir bien. Y es así, ¿verdad? Y es así. No podemos poner en práctica la palabra de Dios si no la conocemos. Si no la hemos puesto en alto. Si no le damos en nuestra mente y en nuestro corazón, le damos la prioridad, la preeminencia. La palabra de Dios tiene que tener la preeminencia. Debe ser lo primero en nuestra vida. Cuando vienen pensamientos, sentimientos, situaciones, circunstancias que dicen una cosa y la palabra de Dios dice otra, yo creo la palabra de Dios. Yo creo la palabra de Dios. Hay dos realidades. Una realidad la del mundo, pero hay otra realidad que es la realidad de Dios. Y ocurre, ¿verdad? Y lo que bendice, y lo que edifica, y lo que levanta las vidas es la realidad de Dios. Eso es lo que finalmente se manifiesta, ¿verdad? Así pues, la palabra de Dios debe formar parte de nuestro vocabulario. Algunos me dicen eso, que yo hablo, siempre estoy citando la Biblia, versículos de la Biblia. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Verdad? De la palabra de Dios. ¿De qué vamos a hablar? Así pues, dice que la práctica, dice el dicho popular, la práctica hace el maestro. Cuanto tú más leas la palabra, cuando tú más reflexiones sobre la palabra, más tu vida va a ser formada por la palabra. Cuando tú más leas la palabra, cuando más estudies la palabra, cuando más asimiles la palabra, cuanto más importancia le des a la palabra, más la palabra va a ir formando tu vida de tal manera que vas a ir siendo transformado por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida, trae restauración y trae cambio. Así pues, dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Fíjate, tú reflexionas, estudias, vives, comes la palabra de Dios y entonces empiezas a guardarla, te importa, es algo importante para ti, lo retienes y empiezas a vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y una vez más, lo vuelvo a repetir, piensa en qué estás pensando. Párate. Y tú di, ¿por qué yo actúo de esta manera? ¿Por qué yo actúo de esta manera? Puedes ser creyente, puedes tener un gran ministerio,
puedes haber visto milagros, pero no te inmuniza contra los ataques del enemigo, que siempre van a comenzar en tu mente. Él no va a venir con un palo para pegarte, ¿eh? Él no va a venir, yo qué sé, algunos cuentan de cosas, pero yo no lo creo, ¿verdad? Que el diablo físicamente te vaya a tocar, no. Pero sí en tu mente, ¿verdad? Sí que te puede tocar. Dice la Biblia que que tenemos que levantar el escudo de la fe para apagar todos los dardos del enemigo. O sea, que él está aquí y te tira ese dardo y tú, ¡buah!, lo recibes, empiezas ahí a hacerte un montón en la cabeza, ¿eh? Y empiezas a funcionar conforme él quiere, ¿verdad? Así pues, hemos visto y veremos tristemente caer a grandes siervos y menos grandes siervas y siervos, ¿verdad? Porque cayeron en el engaño. Hemos mencionado a Elías, fíjate, un hombre de Dios tan tremendo, que tenía comunión con el Señor, que había hecho un montón de milagros, que se había librado de Acab 300 veces porque quería matarlo, porque le tiraba, ¿verdad? Ellos se habían convertido a Baal y estaban haciendo cultos a Baal, y el profeta Elías lo condenaba por donde iba, ¿verdad? Lo sentenciaba, lo condenaba, lo rechazaba, ¿eh? Y el rey Acab quería matarle, ¿verdad? Y muchas veces él se escapaba, no podían cogerle. Pero llegó un momento, un pensamiento, un día, y todo eso no le sirvió de nada. Todo lo que había vivido, que era tan tremendo, no le sirvió de nada. O sea, así es. Uno puede creer que está porque conoce, porque sabe, porque es fiel, porque no sé qué. Tranquilo. Si el enemigo va a buscar el momento y ¡pam!, una pequeñita piedra, ese cristal que está endurecido, que tú le das con un martillo, un cristal de los coches, tú le das con un martillo y no se rompe. No se rompe con un martillo. Sin embargo, un pensamientito, ¡pua!, por muy grande, por muy fuerte, por muy seguro que estés, te puede tirar abajo. Por eso, piensa en qué pensamientos están entrando en tu mente. No podemos dar lugar a pensamientos que no vienen a darle la gloria a Dios, que nos hacen dudar de la palabra. No podemos dar lugar a pensamientos que nos hacen dudar de lo que Dios ha dicho. No debemos dar lugar a pensamientos que vienen a justificarnos, a cuestionar, a disculparnos. Que yo soy así. No es que yo lo hice, pero oye, yo no. Es que también se lo ha tomado, ¿verdad? No podemos dar lugar a ese tipo de pensamientos, porque esos pensamientos no vienen de Dios. Una mente descuidada, como un huerto descuidado, ¿verdad?, se llenará de malas hierbas. Eso es así. Como dijimos el otro día, la mala hierba no necesita ser cuidada. Sale sola y en abundancia. Entonces, si tú quieres tener una mente ordenada y bien y con autodominio, autoestima propia, ¿verdad?, debemos cuidar el huerto. El huerto hay que cuidarlo. Si no lo cuidamos, las malas hierbas van a crecer, seguro. Pero seguro. Te lo puedo asegurar, tú lo sabes, ¿verdad? Si no cuidamos nuestra mente, ahí va a crecer la mala hierba. El Señor ha puesto cosas preciosas, palabra de poder, nos ha bendecido, hemos visto su gloria, hemos visto tantas cosas, ¿verdad? Pero dice que el enemigo viene de noche y donde Dios sembró trigo, buen trigo, siembra cizaña. Y no sabes cómo, pero lo siembra. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que hay dos aparentes realidades, una la que Dios dice y otra la que el mundo dice. Debemos meditar de dónde nos sacó el Señor, cuánta bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Cuánta bendición a nuestras vidas. Y que eso sea como un ancla, como un poste fuerte donde agarrarnos cuando venga la tormenta y decir, no, pero yo sé en quién he creído, yo sé a quién he creído, ¿verdad? Yo sé que Dios hizo esto, que Dios puede, que Dios lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, mencionamos tantas veces ese versículo que a mí me encanta, ¿verdad? Y que lo repito continuamente, el Salmo 42, verso 6. Si queréis aprenderlo algún día de memoria, es un pensamiento poderoso. Salmo 42, verso 6. Lo he repetido varias veces, pero otra vez, ¿verdad? Porque es poderoso. Es poderoso, si lo entendemos. Dice el rey David, Salmo 42, verso 6. El rey David dice a sí mismo, a él mismo. ¿Por qué? Porque su cabeza se llenaba
de cosas negativas, de temores, de prejuicios, de historias, ¿verdad? Y se dice a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Se dice a sí mismo, David, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Así pues, dice David, mi alma está batida en mí, por tanto me voy a acordar de la tierra del Jordán, me voy a acordar de ese lugar, cuando yo me veía perdido y Dios me rescató, cuando yo creí que no había salida y Dios abrió puerta, cuando yo creí que se acababa y era el principio de algo nuevo. Yo voy a recordar otra vez eso, para que eso me renueve, me dé fuerza, ¿verdad? Así pues, David, frente a la ansiedad, ataques de depresión, no permite que los pensamientos negativos se apoderen de su mente, sino que él los enfrenta, se impone contra ellos. No te vas a abatir. Yo sé, o sea, sentirse se sentía así. Los pensamientos eran esos, ¿verdad? Lo que había en el entorno era eso, pero él se revuelve contra eso, se enfrenta con eso. Y dice, espera en Dios porque aún es de alabarle. No me importa cómo estoy. Esos pensamientos no son de Dios. Esos pensamientos no los quiero en mi mente. Esos sentimientos no los quiero en mi corazón. Yo no soy ese. Yo soy uno que confía en el Señor. Yo soy uno que espera en el Señor. Yo soy uno que cree en el Señor. Yo creo en el poder de Dios. Entonces, si creo en el poder de Dios, yo me levanto contra esos pensamientos en el nombre de Jesús y los reprendo. Y querrán volver a atacar y yo los vuelvo a reprender y me agarro al Señor, ¿vale? Así pues, David nos enseña esa forma valiente. Y pensemos que es nuestra responsabilidad, que Dios no puede hacer eso, que lo tienes que hacer tú. O sea, es nuestra responsabilidad dejar que los pensamientos entren o no entren. David lo entendió bien claro. Era él quien tenía que enfrentarse a ellos. Dios no puede hacerlo. Puede hacerlo, pero no lo hace. Él permite, Él quiere que seas tú quien lo enfrente. Es mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Por eso decíamos antes, Romanos 12:2, no os conforméis. No os conforméis. Que vienes, que soy así, no te conformes. Es que, no te conformes. No te conformes. Es que me hicieron, no te conformes a esos pensamientos, a esos sentimientos. Es que me dijeron, no te conformes a esos pensamientos, no te conformes. Y si no te conformas, vas a ver la gloria de Dios. Eso es así, de verdad, lo hemos visto, ¿eh? Yo lo he visto, yo sé que vosotros también lo habéis visto muchas veces. Si tú no te conformas, si tú sigues adelante, aquello que parecía que era el final se convierte en el principio de otra cosa. Y es verdad que a veces es doloroso, son situaciones dolorosas. Pero que si nosotros somos capaces, como David, de decir no, que no, voy a alabar al Señor, voy a esperar en el Señor, yo sé que Dios está ahí. Que algo pasa con esto. Algo Dios quiere enseñarnos con eso, ¿no? Así pues, si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver la victoria, tenemos que rebelarnos contra el conformismo. Tenemos que rebelarnos, no arrinconarnos, no meternos en un rincón. Elías, el pobre hombre, Dios tuvo que venir a animarle, ¿verdad? Él se tiró bajo un enebro y dijo, ya hasta aquí, se acabó, ya no ministerio, ni Dios, ni nada, ya, quiero morir, mátame, quiero morir, ¿no? Ahí tirado. Realmente ese no era Elías, Elías lo conocíamos, sabemos quién es, todos podemos tener momentos de esos, ¿verdad? Pero no es eso, por eso David, en esos momentos que estaba como Elías, él se rebela contra eso, no se conforma, no dice voy a morirme, quiero morirme, no, él dice ¿por qué te abates? No, ¿qué dices? Yo espero en Dios, Dios tiene poder para sacarme de esto, Dios tiene poder para restaurar esto, Dios tiene poder para manifestarse en esta cosa, Dios tiene poder, yo voy a esperar en Él, no me conformo a arrinconarme, ¿verdad? Ni a tirarme debajo de un enebro, ¿verdad? Así pues, renovarnos se refiere
a sacar lo viejo, a sacarlo de nuestra vida, lo viejo. Es como una mudanza. Ahí a veces amontonamos cosas, vamos amontonando y ahí ya la casa se convierte en un trastero, ¿verdad? Síndrome Diógenes. Síndrome Diógenes. Y aunque no llegues ahí, pero muchísimas casas, sillones por aquí, sillones por allá, tienes que pasar de canto para sentarte en una silla, ¿verdad? Y bueno, esto de renovarse es decir, párate a pensar qué estás pensando. Vale. Este trasto, ¿para qué lo quiero aquí? ¿Para qué me sirve? Para nada. Al vertedero. Esto al vertedero. Esto al vertedero. Me siento en la silla y está coja. ¿Para qué quiero una silla coja? La tiro al vertedero. ¿Para qué quiero una sartén que está toda torcida? Al vertedero. Lo tiro al vertedero y voy y me compro unos muebles nuevos, una cubertería nueva, ¿verdad? Eso es renovarse. Cosas ahí que están en nuestra mente. Yo soy así, eso no conformarnos, yo soy así. Es que mira, que no, que somos mucho más, ¿verdad? Así pues, no podremos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros si no nos renovamos. ¿Cómo vamos a meter muebles nuevos si no tiramos los viejos? Dios no nos va a dar otro mueble nuevo para que los apilemos allí, ¿verdad? Además no combina aquello. Es una casa bonita, una casa adornada, una casa con muebles bonitos, con buenos cuadros. Pues si queremos todo eso, que Dios nos lo da, ¿verdad? Tenemos que tirar lo viejo, renovarnos. Párate, piensa, ¿qué estoy pensando? Esto no lo quiero. Al vertedero, ¿no? Al vertedero, fuera. Así pues, si no derribamos fortalezas en nuestra mente, siempre estaremos luchando con las mismas cosas. Siempre. Hay personas, y las conocéis, y las conocemos, ¿verdad? Siempre, toda la vida. Y son creyentes, hablamos. Y son buena gente, y son buenos creyentes, quizá. No sé, pero ahí están. Toda la vida. Ahí, para eso nos llamó Dios. Dios dice que la palabra que nos llamó para ir de gloria en gloria y de poder en poder. Que seamos renovados. Levántate y resplandece. Dice la palabra de Dios. Dice, serás cabeza y nunca cola. Amén. No conformarte. ¿Cómo te vas a conformar? Ahí ya está. Dice Filipenses, una palabra poderosa también. Una palabra poderosa. Filipenses, capítulo 4 y verso 8. Una palabra poderosísima. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Os dais cuenta otra vez? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice, ojo, aquí, atiende, piensa en qué estás pensando? La palabra de Dios, yo me he asombrado, de verdad. Estudiando esta lección, estas clases que estamos dando, ¿cuántas veces la Biblia, exagerada, habla de la mente? Cuidado con tu mente. ¿Por qué? Porque es ahí donde empieza todo. Es lo que hemos dicho de Proverbios 23:7, ¿verdad? Como piensa en su corazón, así eres. Y te lo dice el Señor, mira, renuévate, coge los trastos viejos, los pensamientos viejos, sentimientos viejos, rencores, no sé cuánto, tíralo fuera y empieza a decorar tu casa, tu vida, tu mente con las cosas de Dios, con la palabra de Dios. Amén. Llena tu cabeza con la palabra de Dios. En esto pensad. Si hay algo bueno, si hay algo honesto, si hay algo que de verdad de buen nombre, si hay algo amable, piensa en eso. No me miró, no se habrá dado cuenta, porque es una aprecia. Ha dicho una palabra, todos tenemos. Es que fíjate, bueno, es que pues si tú supieras las circunstancias que está viviendo esa persona, amable, todo lo amable. En esto pensad, centrad vuestra mente en esto. Así pues, la Biblia nos exhorta a pensar según Dios.
según Dios. Y Dios que sí piensa siempre, siempre, siempre en positivo. Debemos hacer una revisión periódica de esos pensamientos. Pararnos, ¿verdad? Pararnos. Los católicos le llaman examen de conciencia. ¿Eh? Examen de conciencia, está bien. Examen de conciencia. ¿Qué hay ahí en mi cabeza? ¿Qué pienso? ¿Qué he hecho? ¿Cómo digo las cosas? ¿De qué manera hablo, verdad? Debemos aprender a meditar en la palabra de Dios. Y sabemos que a veces es complicado. O sea, aquí cuando hablamos, esto es fácil, ¿verdad? Aquí incluso sale uno y dice, verás, y ahora sí que ya. Y sales aquí y ya se desmoronó toda la cabaña. Es difícil. Pero a base de insistir, a base de perseverar, se consiguen muchas cosas. Hace más el que quiere que el que puede. Y un pasito es el principio de un viaje de 1000 kilómetros. No te desanimes. Si es poco lo que avanzas, no importa. Pero avanzas. Eso es importante, ¿verdad? Sabemos que es difícil, pero vamos a empezar. Vamos a procurarlo, ¿verdad? A procurarlo. Y termino ya, con esta frase. Piensa en lo que estás pensando. Quizá te vas a asombrar. Piensa en lo que estás pensando porque quizá te vas a asombrar de lo que hay ahí. ¿Vale? Bien, pues que Dios os bendiga y aquí terminamos la clase, sí.